Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas aquí, al Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar acerca de, pues algo que nos gusta mucho y que desde luego nos une, ¿no? Y es el caso de las series, el cine y todo lo que tenga que ver con el mundo audiovisual, que desde luego, ese arte, ¿no? Al que se refieren muchos críticos y al que se hablaba en el siglo XX, que es el tema de la televisión. La televisión tiene la capacidad, en este caso las series, de transmitir, en este caso historia y divulgarla, ¿no? Siempre con un carácter quizá un poco adulterado, porque al final es una serie que lo que tiene intenciones de entretener, pero como buena serie histórica, pues la vamos a analizar aquí. La verdad es que es una serie que os tengo que admitir que ya la he visto un par de veces, que es esta de Vikings Valhalla. Es una serie que solo tiene 2 temporadas, con 16 episodios, es decir, 8 por temporada, y que ha sido creada por Jeff Stewart y que además lo han hecho a través de una empresa medio irlandesa, medio canadiense, que la verdad que eh, me parece interesante el hecho de que esta secuela venga justo de esta zona, ¿no? Me interesa bastante destacar el hecho de que, es la continuación, de la serie de Vikingos, una serie que yo creo que marcó una época, porque además ya no solo es la propia serie, sino todo el merchandising que ha habido entre medias, pasando desde los típicos collares de vikingos y de los símbolos nórdicos, pasando por supuesto, por juegos como por ejemplo Total War Saga, Thrones of Britannia, que es un juego al que yo jugaba, que de hecho tuve la suerte de que Creative Assembly me lo diera para probarlo, junto con otro selecto grupo de creadores de contenido en YouTube, para probarlo y un poco para hablar acerca de esto. Fue una época que la verdad que pegó bastante fuerte. Ahora yo creo que ha pasado un poco la moda, sin embargo la recepción de los capítulos la verdad que ha sido bastante buena y es una serie que podéis encontrar en Netflix. La verdad que yo tengo que admitir que ahora la estoy viendo con mi pareja, la verdad que me está gustando mucho y es una serie que vamos a utilizar un poco como excusa para hablar un poquito sobre vikingos en este capítulo, que ya os adelanto no va a ser especialmente largo. La historia comienza con la llegada a lo que es Escandinavia de de Eric el Rojo, que es Leif Erikson, que es un groenlandés que viene de la zona del norte. No viene solo, viene con Eric el Rojo y con Freydis Eriksson, que básicamente vienen a vengar el hecho de que a esta última la ha violado un hombre cristiano que además está con Olaf, que es un rey de esta zona. Pues básicamente me pareció interesante el inicio, ¿no? Me parece interesante porque vuelven a un escenario que había sido importante en la serie de vikingos, que es Kattegat, que es esta ciudad muy marcada por la herencia, ¿no? de ese Ragnar Lodbrok y de su mujer. Y por supuesto llega en un momento, ¿no? Donde lo que son los vikingos en Inglaterra habían sido masacrados por Etelredo el II, al que llamaban el Indeciso. Este es el momento en el que, además aprovechando la fiesta de San Bricio, hay una masacre en absolutamente todo lo que es la isla, limpiando de vikingos la zona y relegándolos a la clandestinidad, a los que se pudieron salvar, y desde luego a la gran mayoría al Valhalla, como dirían ellos, ¿no? La verdad que es interesante el comienzo de la trama. A mí por lo menos me ha mantenido bastante enganchado. Lo que pasa que hay una cosa que me ha mantenido bastante más, ¿no? Y lo voy a decir, y es el tema del choque entre la cultura cristiana y lo que es la religión cristiana con esa cultura y religión paganas que sí que es verdad que empiezan a mezclarse en torno al siglo VIII y tal, pero que desde luego cristalizarán en el siglo XIII con prácticamente la
eliminación de casi todos los restos paganos, al menos de la vida social, más allá de los símbolos y ciertas costumbres, pues de la vida religiosa, de lo que es Escandinavia. Además es curioso porque hay, por ejemplo, algunos territorios donde, por ejemplo, Groenlandia, que ya que hablamos de Leif Erikson, pues hablamos de estos territorios donde un poco la cultura nórdica se va a mantener incluso hasta el siglo XVIII, ¿no? Que por lo menos me parece bastante interesante. De hecho, podéis leer algún paper o algún artículo sobre la cristianización de esas zonas y desde luego nos va a dejar indiferentes porque, bueno, es una cristianización quizá algo diferente. Siguiendo un poco con todo esto, tenemos que dejar bastante claro que bueno, pues esta época, igual que fue una época de, digamos, bueno, pues eso, una época donde estas culturas se van a ir mezclando y la cultura, o sea, lo que es la religión cristiana, va a ir ganando ese predominio, pues por ejemplo con reyes como Olaf o por ejemplo Canuto II el Grande. Hay que dejar bastante claro que todavía hay una fuerza importante de ese paganismo y que eso va a causar también pues una serie de conflictos, ¿no? De hecho, prácticamente toda la primera temporada gira en torno a estos conflictos, ¿no? De cómo pues hay por ejemplo, una especie de secta de caballeros, bueno, pues cristianos, que son de origen nórdico y que sin embargo pues se dedican un poco a cazar a estos paganos que hasta cierto punto son una masa social importante, ¿no? O que quieren conseguir el poder dentro de esa zona, pues ocupando ciudades como por ejemplo Kattegat, ¿no? Desde luego a mí me parece bastante interesante y oye, pues quería compartir esto con vosotros. También es cierto que igual que vemos que eso impera en la trama, también me llama la atención que hay otros personajes, por ejemplo el propio Canuto II o el propio Leif Erikson o Erik el Rojo, ¿no? Que son bastante más tolerantes con el resto, digamos, bueno, de lo que son, pues eso, con lo que son pues el resto de culturas, ¿no? Y igual que unos, digamos, que quieren destruir a los cristianos y viceversa, pues tenemos ciertos personajes, pues por ejemplo Harald Sigurdsson, que son personajes que, bueno, pues que van a, digamos, primar en esa integración y en esos valores que tiene esa sociedad escandinava y que, bueno, pues hasta cierto punto con el hecho de solo haber una cultura irían, digamos, mermando, ¿no? Poco a poco. También por otra parte es interesante el tema de los personajes. Yo creo que están bastante logrados. Tengo que decir que me ha gustado mucho, bueno, tanto el personaje de Freydis como el de Leif Erikson y también personajes como el de Canuto, que creo que es un personaje muy logrado y que tiene mucho más de política, ¿no?, que de otra cosa. Y que bueno, que son personajes muy interesantes que nos muestran ya no solo lo que es la política escandinava de la época, sino también, por ejemplo, cuando llegan a Inglaterra, pues la política de Inglaterra, ¿no? De hecho tenemos ahí al asesor, o por ejemplo el personaje de Emma de Normandía, que la verdad que es muy interesante, o por ejemplo a Rowan David Oakes, que es el Godwin, que es básicamente un consejero o un señor de Wessex, que además te cuenta cómo asciende él dentro de la escala social y que realmente es un personaje que al final lo único que está haciendo es meter miedo entre los personajes para ver cómo puede, o sea, entre el resto de digamos, de actores políticos para ver cómo puede medrar él, ¿no? Y oye, eso al final es algo que yo creo que describe muy bien la corte de esa época, ¿no? O, digamos ya no de Inglaterra, sino también un poco del mundo medieval, por lo menos el alto medieval, que bueno, pues que quizás se irá profesionalizando en esa baja edad media, en la que ya de hecho están entrando, por no decir que ya están, y que va a dejar a un poder muchísimo más grande de los nobles, ¿no? También el hecho de que, fíjate si esa época está un poco más a caballo entre una y otra, al menos en Inglaterra, que los nobles tienen mucho poder en este siglo XI, principios del siglo XI, porque los reyes, o sea, los nobles son los que se van a rebelar
en contra de cualquier tipo de impuesto o en contra de cualquier tipo de injerencia política, pues por ejemplo de los propios vikingos, ¿no? Y cómo hay, digamos, ciertos reinos como el reino de Mercia que van a mostrarse rebeldes ante cualquier tipo de injerencia y que luego sin embargo van a tratar de sobrevivir, ¿no? Ya no solo, bueno, ya no solo la corona, que al final ya sabéis que la corona es simplemente un título que no decae porque, bueno, pues el rey tiene, digamos, una especie de contacto con Dios, ¿no? En ese mundillo medieval, pero que lo que tiene interés es que lo que sí que intentan medrar son los personajes y acaban muchos de ellos damnificados, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues bueno, es interesante ver cómo se van moviendo poco a poco. Por otra parte, cómo no voy a destacar el hecho de los paisajes. Los paisajes son absolutamente brutales. Yo, la verdad que me acuerdo de comentarle a una amiga del trabajo que le decía, joder, pues tengo ganas de ir a Edimburgo. Este año 2023 he ido a Edimburgo en febrero y me acuerdo que uno de los, digamos, de las ideas precursoras de ir a Escocia, entre otras cosas, que bueno, no solo estuvimos en Escocia, tengo que decir que estuve 4 días y que estuvimos en Glasgow, estuvimos en otras zonas y lamentablemente no pudimos ir al lago Ness, pero me hubiera gustado ir más que al lago Ness a las tierras altas, ¿no? Pero bueno, la historia está en que, igual que por ejemplo, me llamó mucho la atención la serie de Outlander, de la cual hablaremos en algún momento, porque creo que podría tener un espacio y además me apetecería hablar mucho de ella, que es una serie que tiene muchas temporadas y que no estaría mal. Pero bueno, la serie de Outlander me, digamos, incitó a ir a Escocia y en este caso esta serie, igual que la de Vikingos, pues al tener unos paisajes tan impresionantes y al tener, digamos, estos bueno, pues estos sitios donde se ha rodado esta serie y donde se han sacado unos planos absolutamente espectaculares, pues uno le incitan a ir a Noruega, a Escocia, o sea, a la zona de Dinamarca, Noruega, o por ejemplo a Suecia, ¿no? Que son 3 lugares que además aparecerán, bueno, pues por lo menos en esta trama constantemente, ¿no? También el hecho de, bueno, el hecho de los proyectos, digamos, de imperio nórdico que había, donde se consideraba que Escandinavia era el territorio principal, pero también Inglaterra como una especie de fuente de ingresos, ¿no? Para, de alguna manera, ir medrando en sus conquistas hacia otros lugares, ¿no? Pues es realmente interesante. Luego también es curioso el hecho de que en esta zona, debido al tema del cristianismo, también hubo una serie de cruzadas. Sí que es verdad que a estas cruzadas, por lo menos la serie no creo que llegue, porque desde luego trascenderá a tanto a los personajes como a la historia actual, pero es bastante interesante que justo esta zona es escenario de esas cruzadas, ¿no? Que tienen un carácter muy político, pero también tienen un carácter muy religioso, ¿no? Y la verdad es que, bueno, la música, como siempre, absolutamente espectacular. Y yo creo que además esta serie va a tener bastante tirón. Tengo que admitir que a mí son series que me suelen gustar mucho. Por ejemplo, la serie de The Walking Dead le ha pasado lo mismo. La de Outlander u otras series que al final han tenido precuelas. Bueno, en el caso de Outlander no. Pero en el caso de, por ejemplo, The Walking Dead u otras series que han sido muy famosas justo en esa misma época que la de Vikingos, luego al final han continuado, ¿no? Y bueno, haciendo una pequeña pausa para beber, pues bueno, al final llegamos un poco a la conclusión de que esta serie, aparte de que ha marcado una época, creo que incita, vamos, yo por lo menos os incito a verla y por supuesto a admirar esos paisajes. Además encima es bastante fácil de ver porque está en Netflix y tiene un web bastante currado, con desde luego, bueno, pues creo que además tiene unos capítulos que son largos, o sea, que dan para verlo solo acompañado, pero bueno, desde luego con bastante tiempo y que se disfruta bastante. Además es una serie que da para bastante tiempo y que yo creo que además en el mundillo este en el que nos movemos del consumo prácticamente instantáneo, pues nos viene bien, ¿no? El tener una serie un poco que nos haga pararnos un poquito más a estar sentados y a decir, bueno, la serie me la puedo ir viendo del tirón, pero bueno, me la puedo ver por las noches, ¿no? Antes de dormir, de hecho es lo que estamos haciendo mi novia y yo ahora, ¿no? Pero bueno, me apetecía un poquito hablar de esto. La verdad es que me gustaría que me recomendarais alguna serie para pues poder analizarla aquí o que me dijerais alguna serie de la que se pudiera hablar
aquí en directo, y la verdad es que os tengo que admitir que bueno, que creo que es momento de hacer este tipo de cosas, más que nada para ir variando, porque yo creo que las series como por ejemplo esta de Vikings o alguna que hemos hecho sobre el Cid o algún otro tipo de serie o de película de la que hemos hablado, creo que puede ser bastante guay, ¿no? De hecho hemos hablado de la película de Espartaco, hemos hablado de un montón de cosas que la verdad que nos han venido siempre muy bien y que desde luego pues han tenido bastante, vamos, creo que han tenido bastante recorrido, pero bueno, y que al final es dar un poquito de dinamismo al podcast, que por cierto está teniendo un éxito tremendo y lo digo tal cual y oye, siempre desde la humildad, por supuesto, de los que trabajamos en este proyecto, como Rubén o como yo, que al final estamos muy centrados en muchas cosas. De hecho, quien me conoce sabe que yo estoy muy centrado en temas, por ejemplo, de memoria democrática o en otros aspectos, pero que desde luego son importantes de cara a, bueno, pues a variar un poco el contenido y también un poco a distraernos, ¿no? Porque hablamos mucho del sentido, digamos, histórico de las series y tal, y hablamos mucho de la historia, pero, por ejemplo, aquí lo que más os he recomendado ya no es la época, que a mí me parece interesante por dos, tres aspectos, porque tampoco, al menos yo no le saco mucho más, quizá porque, y conozco a alguna gente que está muy obsesionada con esta temática, probablemente me diría, bueno, es que las armas, las batallas, el no sé qué, y yo diría, bueno, yo que no soy experto, porque prácticamente no soy experto en nada, por no decir prácticamente no soy experto en nada, pues por lo menos, oye, uno dice, pero me lo paso bastante bien, y en este caso creo que Vikings cumple por lo menos una función interesante de cara a difundir cierta cultura nórdica y sobre todo ciertos momentos históricos y ciertas figuras, ¿no? Pero bueno, que al final estas figuras son lo de menos y que lo que digamos que queda o cala es básicamente pues esa religión nórdica o ese carácter guerrero, ¿no? De esos estamentos y ciertos aspectos pues eso, relativamente parecidos, ¿no? A lo que estamos hablando. Entonces, pues bueno, yo me gustaría eso, que nos recomendarais algún tipo de serie. La verdad que nosotros lo vamos a dejar aquí. Nos vemos el próximo domingo y bueno, recordad que nos tenéis en Spotify, donde por cierto estamos teniendo mucho éxito. También en Foro de la Historia en iVoox y por supuesto pues en Twitter, en Facebook y en otras redes sociales donde podéis seguirnos y pues ver el contenido que vamos subiendo poquito a poco. Que también es importante apoyar al podcast en diversos bueno, pues eso, en diversos estratos, ¿no? Tanto en redes sociales como en las propias plataformas. Así que nada, muchísimas gracias, me alegra veros por aquí un día más y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.